Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Jen Petrichor. La persona que había cometido tales delitos fue capturado y en realidad era el hijo del policía Big Tej. Finalmente fue atrapado. Admitió haber cometido el crimen hace 18 años. El señor Tim fue arrestado y encontraron a Kawin, que yacía en un charco rojo. Tim admitió ser la persona que había cometido tales delitos. Y revelando el motivo, el autor dijo que estaba disgustado por las condiciones sociales que solo beneficiaban a los ricos y que la ley aún no podía procesar a esas personas. Los investigadores policiales encontraron objetos que se creen que fueron utilizados. El señor Tim admitió, además, que él fue quien llevó a cabo la desaparición de esas 7 mujeres, pero luego se detuvo porque la víctima final no era su objetivo previsto. Su motivación surgió de un profundo odio hacia su madre por haberlo abandonado. En un principio los periodistas se enteraron de que esta persona era el hijo del comandante de policía Tej. Era un comandante de la oficina central, que también estaba a cargo del caso hace 18 años. El público se pregunta ahora si detuvo deliberadamente a una persona inocente, el señor Wisub, para proteger a su hijo. Además, hasta el momento no ha habido información del comandante de la policía. En medio de la conmoción, los agentes de la policía habían emitido previamente una orden, pero descubrieron que también fue una víctima. Él fue quien había privado de su libertad a Garran y había lastimado a ella enviándola al hospital. El teniente Tull fue la primera en llegar al lugar y se negó a dar entrevistas. Esa misma mañana, Tim fue trasladado a la oficina central de investigación. Los medios de comunicación se congregaron frente al edificio para no perderse esa gran noticia, además de periodistas de diversas instituciones. La voz del público está dividida, y el sufrimiento de los demás ahora es un motivo de preocupación para algunos, que argumentan que esa persona debe sufrir el mayor de los castigos. Se dan cuenta que el sistema ha fallado, ya que no se dieron cuenta que Tim era la persona culpable de todo eso. Parece ser cierto que su padre ha encubrido todo y ha estado culpando a otras personas para poder defender a su hijo. Ya no se podía mantener en control todo lo que sucedía. Las personas tenían mucha ira y se apresuraron a entrar a la calle con la esperanza de acercarse a Tim. Para poder lastimarlo, tuvieron que llevarlo por otro carril. Los medios de comunicación rodeaban todo, estaban a tanto de saber qué es lo que sucedía y exigían el castigo máximo. Mientras en la oficina, después de varios días, Big Tej estaba sentado en su escritorio. Y encima del escritorio había algo con lo cual podía lastimarse. No lo pensó 2 veces y finalmente hizo lo que tenía planeado. Luego hubo un estruendo y manchas rojas empezaron a mostrarse. El teniente de la policía, Big Tej, había decidido autoeliminarse él mismo. La noticia del fallecimiento del comandante se difundió rápidamente y había decidido autoeliminarse antes de que la policía pudiera arrestarlo. La historia comenzaba ahora, cuando manejó un caso desde hace 15 años, donde hubo falsificación de documentos. Falsificaba pruebas y detenía a personas inocentes, tratando de encubrir a su hijo. Mientras Tull estaba de pie, fuera del templo, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia fúnebre. No tenía deseos de entrar, su mirada estaba en blanco, estaba absorta en la atmósfera solemne. Ella no sentía nada en ese momento, ni pensaba que él fuera su padre. Tull no creía en la ley del karma, ni ella creía en la otra vida. Pero aunque ella realmente no creía en eso, ella todavía quería evitar el ciclo de renacimiento como padre e hija nuevamente. Solo quería ver la condición de la persona egoísta y ver cómo terminaba. Nadie la vio, y ella estaba segura de que incluso si sus fantasmas la vieran, no sucedería nada. Su padre nunca hizo nada para beneficiarla, pero dejó cicatrices en ella. No quería ser castigado por las cosas que había hecho y prefirió desaparecer. Díganme ustedes qué les pareció el spoiler. Continuaremos en el próximo video con esta serie y cuídense mucho, bye bye.